Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo el tema de reacciones de desplazamiento doble en su primera parte. En la descripción del video pueden ver las diferentes secciones de la presentación por si necesitan ir a un tema en particular. Los conceptos clave que siempre tenemos que tener en cuenta es que los átomos van a ser estas partículas extremadamente pequeñas de las cuales está hecha la materia. Son los bloques de construcción con los que están hechas todas las cosas. Algo importante de saber de los átomos es que mantienen su identidad, es decir, propiedades y características únicas que tienen a través de las reacciones químicas. En esta presentación, las esferas de distintos colores van a representar a estas partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Un elemento va a ser átomos de un mismo tipo, entonces veríamos esferas de un mismo color para decir que son de un elemento. Los elementos tienen símbolos que son letras mayúsculas o letras mayúsculas o minúsculas para diferenciarlo de otros elementos. Por ejemplo, si yo tuviera solo esferas naranjas, estoy hablando de un elemento ya que es un solo tipo de átomos. Cuando yo hablo un compuesto es cuando ya voy a combinar elementos distintos, es decir, átomos de distintos elementos, entonces vería esferas de distintos colores y a esto lo voy a llamar compuesto. Para que se mantengan unidos estos átomos en un compuesto, entra lo que es un enlace químico que podemos entender como esa fuerza de atracción que va a mantener enlazados a los distintos átomos. Entonces, si yo tuviera un compuesto que tuviera un átomo naranja y un átomo de color coral, esta varilla entre ellos es el enlace químico, esa fuerza de atracción que hace que se mantengan unidos, así como otros compuestos. Igualmente, si yo pongo dos esferas que están teniendo contacto una con la otra, estoy dando a entender que están unidas, es decir, que hay una fuerza de atracción que las mantiene unidas. La reacción química, su idea principal es el rearreglo de átomos que se lleva a cabo cuando unas sustancias que yo tengo al inicio, unas sustancias originales, se combinan entre ellas para producir nuevas sustancias que son distintas de las originales. Durante las reacciones químicas puedo saber que hubo, ya que hay cambios de color, puede haber aparición de gases o de sólidos o incluso liberación de energía. Entonces, si yo tuviera un átomo de manganeso y un compuesto de oxígeno, en este caso el oxígeno molecular, si el oxígeno se combina con el manganeso o el manganeso se combina con el oxígeno, obtendría al dióxido de manganeso, donde podemos notar que ahora el manganeso tiene enlaces con los oxígenos, lo cual no sucedía al inicio. Entonces, al haber arreglo de átomos, se acaba de llevar a cabo una reacción química. Del lado izquierdo de la flecha tenemos lo que se conoce como reactivos, que son nuestros materiales de inicio, mientras que a la derecha pueden aparecer los productos o el producto, que son los que suceden después de que se combinaron los reactivos. A través de ecuaciones químicas puedo representar lo que hice con esferas y con varillas de manera simbólica. ¿Y cuáles van a ser los símbolos? Las letras mayúsculas y las o minúsculas que representen a cada elemento. Entonces, el átomo de manganeso en color morado puedo representarlo como simplemente su Mn, entre paréntesis pongo una S indicando que es sólido, y el oxígeno, al haber dos átomos juntos, pongo el símbolo del oxígeno que es una O mayúscula y abajo de esta O mayúscula un número 2 para indicar que hay dos átomos de oxígeno enlazados, y esta letra G indica que está en el estado gaseoso. Cuando los combino obtengo el dióxido de manganeso. Entonces los reactivos están a la izquierda de mi ecuación química y los productos a la derecha de mi flecha. Ahora, en una reacción de desplazamiento doble, el desplazamiento nos habla de que algo se mueve o se está trasladando. En el caso del desplazamiento doble, entonces hay dos objetos que se están moviendo, dos partículas que se están moviendo. En este caso, los átomos de dos diferentes compuestos van a cambiar lugares.
Estos compuestos pueden ser moléculas. Las moléculas son dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Entonces, si yo tengo una sustancia A, B y una sustancia C y D, lo que yo obtendría es que después de que se realice la reacción de desplazamiento doble, ahora A está unido con C y ahora B está unido con D. Vemos que ha habido un intercambio de lugares para A y para D, o para C y para B. Entonces, si yo tengo una sustancia que tiene A y que tiene B, y tengo otra sustancia que tiene C y tiene D, al haber una reacción de desplazamiento doble, obtendría que los productos ahora es una sustancia que tiene A con C y ahora una sustancia que tiene B con D. Entonces, de manera esquemática, si yo tuviera AB con CD, al haber una reacción de desplazamiento doble, observaría que A va a quedarse con C y que D va a quedarse con B. Entonces los productos serían AC y BD. Inicialmente nosotros teníamos AB con CD y al final tenemos AC y BD. Este AQ que se muestra en la ecuación química significa que esa sustancia AB está en un medio acuoso, es decir, que está disuelta en agua. Entonces lo que pudimos observar fue que A y D intercambiaron lugares, o dicho de otra manera, B y C intercambiaron lugares. Si nos dicen qué tipo de reacción es la combinación de óxido de hierro 3, cuya fórmula es Fe2O3 con ácido clorhídrico, la fórmula del ácido clorhídrico es HCl, entonces los vemos en pantalla con su representación de esfera. Entonces tengo óxido de hierro con ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, el óxido de hierro 3 y el ácido clorhídrico van a reaccionar entre ellos. Esto quiere decir que se van a reordenar sus átomos. Es decir, vamos a ver las esferas en pantallas organizadas de una manera diferente. Entonces, vamos a ver que va a entrar el hierro y va a reemplazar a los hidrógenos, y que al salir estos hidrógenos se van a combinar con oxígeno. Entonces, el hierro desplaza a los hidrógenos y ahora el hierro está con el cloro. Y ahora estos oxígenos que inicialmente estaban con el hierro, ahora se quedan con los hidrógenos. Entonces los átomos de cloro se van a quedar con el hierro, los átomos de oxígeno se quedan con el hidrógeno. Entonces ahora de productos obtengo cloruro de hierro 3 y agua, que son diferentes a los materiales iniciales que yo tenía. Entonces, al reaccionar el óxido de hierro, que es de color rojizo, de color café, con el ácido clorhídrico, que lo podemos encontrar en una disolución líquida, vamos a obtener cloruro de hierro, que es amarillo, y agua. En el link dejo un link en la descripción donde pueden ver esta reacción. Entonces sabremos que se llevó a cabo esta reacción porque al inicio tendremos una mezcla de color café rojizo y después una mezcla de color amarillo. Como hubo un cambio de color, sé que hubo una reacción química. Ahora, ¿qué tal si me dicen qué tipo de reacción es la combinación de cianuro de sodio, cuya fórmula es NaCN, con ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4? Bueno, tendría por un lado el cianuro de sodio y por otro lado el ácido sulfúrico. Esta es una reacción de desplazamiento doble, donde vamos a observar que el sodio va a reemplazar a los hidrógenos y que estos hidrógenos se van a quedar con la parte del carbono y el nitrógeno, que vamos a denominar cianuro. Entonces el sodio reemplaza a los hidrógenos y ahora estos cianuros se quedan con el hidrógeno, de tal manera que mis productos son sulfato de sodio y ácido cianhídrico. Entonces yo voy a tener mezclados el ácido sulfúrico y el cianuro de sodio, que van a ser una mezcla líquida que va a ser transparente, y yo observaría que se comenzaría a evolucionar un gas que viene siendo el ácido cianhídrico, mientras que el sulfato de sodio estaría disuelto en el líquido.
al haber la evolución de un gas, sé que hay una reacción química. Este gas es insoluble. ¿Qué me refiero a que es insoluble? Que no se combina con el líquido, entonces se libera este gas y va a escapar del líquido. Y como vamos a observar eso, como burbujas en la reacción. Ahora, ¿qué tipo de reacción es la combinación de nitrato de plata, AgNO3 es su fórmula, con cloruro de cobre 2, CuCl2? Bueno, tendría el nitrato de plata del lado izquierdo y el cloruro de cobre del lado derecho. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a entrar la plata y va a reemplazar al cobre. Y estos cobres ahora se van a combinar con la parte del NO3 que se llaman nitratos. Entonces, las platas ahora se quedan con los cloros y ahora los nitratos se combinan con el cobre. Como se sustituyeron parejas, entonces es una reacción de desplazamiento doble. Entonces mis productos son el cloruro de plata y el nitrato de cobre. Entonces este nitrato de plata, al combinarse con el cloruro de cobre, me va a producir cloruro de plata sólido y cloruro de cobre que está en disolución, que está acuoso. Entonces este nitrato de plata, si yo lo pongo en agua, va a formar una mezcla, una disolución que es transparente. Mientras que si yo pongo el cloruro de cobre en agua y lo disuelvo, vería una disolución de color turquesa. Si yo las combino, observaría la formación de una niebla de color blanco, y esta niebla de color blanco es un sólido que es el cloruro de plata que se está formando ahí en el momento que se mezclan tanto el nitrato de plata como el cloruro de cobre. Entonces aparece un sólido que le vamos a decir que es un precipitado, el cual es insoluble. Esto quiere decir que este sólido no se puede mezclar con el agua, con el líquido, entonces se le denomina insoluble. Este tipo de reacciones donde aparece un sólido, es decir, el precipitado, se les denomina reacciones de precipitación. Entonces, una reacción de precipitación es un tipo de reacción de desplazamiento doble que tiene como característica la formación de ese precipitado, de ese sólido insoluble, al mezclar dos disoluciones donde habíamos visto que los compuestos eran solubles al inicio, pero una vez que se mezclan forman algo que es insoluble. Entonces, si yo tuviera la siguiente reacción del nitrato de plomo con el yoduro de sodio, encontraría que aparece un sólido de color amarillo en el matraz. El nitrato de plomo lo podría yo tener en una pipeta y lo podría estar añadiendo con gotas a la disolución de yoduro de sodio, que inicialmente sería transparente. Como se va a formar un precipitado de yoduro de plomo, sería este sólido de color amarillo. La flecha apuntando hacia abajo indica que se forma un precipitado, y el nitrato de sodio, que también se forma en la reacción, quedaría disuelto en el líquido. Entonces este precipitado amarillo es un sólido insoluble, y nuevamente ese sólido insoluble le decimos precipitado. Entonces el nitrato de plomo, al reaccionar con el yoduro de sodio, lo que veríamos es que se intercambian los sodios con el plomo, de tal manera que ahora el plomo está con los yodos y los sodios están con los nitratos. Entonces tengo ahora nitrato de sodio y yoduro de plomo, donde este yoduro de plomo es ese sólido amarillo que aparece en el matraz. ¿Cómo voy a saber yo cuando es algo soluble o no es soluble? Recordemos que algo es soluble cuando se puede combinar y se hace una mezcla, una disolución de algún color uniforme o transparente. Para eso usamos las reglas de solubilidad, porque estas nos auxilian para saber si un compuesto en específico es soluble o no es soluble. Las reglas de solubilidad las pueden encontrar en tablas como la que está a la izquierda, y se usan de la siguiente manera. Si por ejemplo en mi reacción se forma el cloruro de plata, es uno de los productos
es uno de estos compuestos que está a la derecha de la flecha y quiero saber si es soluble, bueno, buscando cloruros sería la parte donde está el Cl, Cl- y me está diciendo que todos los cationes forman compuestos solubles excepto la plata, que es la que estoy buscando. Entonces el cloruro de plata no es soluble, es una excepción a la solubilidad, entonces no es soluble el cloruro de plata. Si me dijeran el yoduro de plomo 2 es soluble, nuevamente reviso, ya que ahí está los yoduros y dice que los yoduros de plomo no son solubles, entonces no es soluble el yoduro de plomo. Entonces, para saber si algo es soluble o no, tengo que ir a las reglas de solubilidad. Finalmente, el nitrato de plomo es soluble, buscamos nuevamente la regla y dice que todos los cationes forman compuestos solubles, el plomo va a formar un catión y no está dentro de las excepciones de la regla, entonces el nitrato de plomo sí es soluble. Entonces, en esta serie de videos, donde hemos revisado los tipos de reacción química, recordando que una reacción química es el reordenamiento de átomos, donde unas sustancias iniciales se combinan para dar paso a nuevas sustancias, vimos que en las reacciones de síntesis, una sustancia A más una sustancia B me forma ahora una nueva sustancia que contiene tanto A como AB. Entonces, dos o más reactivos se juntan para formar un solo producto. En las reacciones de descomposición, observamos el caso contrario que en síntesis. Ahora tenemos un compuesto que tiene A y tiene B y que se separan para tener A y B nuevamente. Entonces, un reactivo se separa en dos o más productos. En las reacciones de combustión vimos que un reactivo siempre es el oxígeno y siempre está a la izquierda de las flechas, donde se puede combinar con elementos o con hidrocarburos. Los hidrocarburos son estos compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno y se representan en la ecuación como CnHn. Y aquí lo que observamos es que un elemento o un compuesto se combinan con oxígeno en las reacciones de combustión. En las reacciones de desplazamiento simple, lo que observamos fue que una sustancia A va a desplazar a una sustancia B que originalmente estaba en un compuesto que tenía B y C, para que al final tengamos AC más B. Entonces, un elemento intercambia lugar con otro elemento en un compuesto. Entonces, en las reacciones de desplazamiento doble, lo que vimos fue que los átomos de dos diferentes compuestos intercambian sus lugares. Entonces, si iniciamos con A, B y CD, al final obtendríamos AC y BD. Y que dentro de estas reacciones de desplazamiento doble hay un tipo de reacción que es la de precipitación, donde uno de los productos es un sólido insoluble y va a aparecer en nuestra reacción. Entonces, en las reacciones de precipitación se forma un sólido insoluble al que llamamos precipitado al mezclar dos disoluciones. Solamente nos falta abordar las reacciones de neutralización, que también son un tipo de reacciones de desplazamiento doble, y será lo que veremos en un próximo video de tipos de reacciones químicas. En esta parte les dejo videos donde se había abordado anteriormente el tema de desplazamiento doble con ejercicios por si necesitan específicamente hacer ejercicio. Yo soy el doctor Antonio Romero Silva, esto ha sido todo por hoy, hasta luego.